¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de bachillerato. Mi nombre es Oyara del Carmen Castro Santiago, como bien lo mencioné en una videocápsula anterior. Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta materia de Lengua y Comunicación 2. Eh, He de mencionar que cualquier cosa, pues voy a estar aquí pendiente de ustedes por si tuvieran alguna duda. En esta ocasión, en nuestra primera unidad, vamos a abordar lo que es los conceptos de reseña y comentario crítico. Pero antes de comenzar con estos dos conceptos, me gustaría abordar de manera general qué es la lengua y comunicación. Pues bien, hemos escuchado estos términos o lo hemos visto ahora en una nueva materia, pero pocas veces nos ocupamos de saber en sí qué consiste, cuál es el objetivo de esta materia o qué me va a enseñar esta materia, ¿no? Y por tal razón quiero dar una explicación un poco general sobre lo que es lengua y comunicación y posteriormente dar la información de acuerdo a los otros dos conceptos. Lengua y comunicación lo vamos a conocer como un conjunto de habilidades verbales y cognitivas que son fundamentales en la vida del ser humano. Estas habilidades pueden ser la comprensión, el análisis, la comparación, el contraste, y la formulación discursiva, que permite el disfrute de uso de la lengua y el procesamiento de la información obtenida a través de textos escritos. Pueden ser también orales o pueden ser, en su caso, también pueden ser visuales, ¿no? Tanto en su lengua nativa como en otras. Estas habilidades son el fundamento desde el cual se amplía la capacidad de relacionarse con los demás. Imagínense qué importancia tiene esta materia, porque desde aquí nosotros podemos relacionarnos con el mundo exterior, podemos socializar, llevar a cabo este proceso. Es a través de la lengua y comunicación. Comprender, explicar y transformar su realidad para que expresen emociones, perspectivas críticas y planteamientos de orden personal y social. En muchas ocasiones se dificulta expresarnos y sobre todo en los textos escritos, ¿no? Yo siempre he mencionado en esta materia que lo más difícil a veces de manera oral es difícil que el alumno pueda expresarse. Ahora, de manera escrita a veces es peor. ¿Cómo se los compruebo? Con un examen, chicos. En un examen, nosotros a veces sí tenemos el conocimiento, sí sabemos de qué se trata. Sin embargo, en el momento de plasmar nuestras ideas, nos es complicado. Y sé que a muchos de ustedes les ha pasado. ¿Por qué? Porque esto es algo muy común. Sí conocen del tema, sí saben del tema, pero plasmar las ideas de manera escrita muchas veces es difícil. Incluso se tiene el conocimiento, pero muchas veces en una exposición también te es difícil, te es complicado hacerlo. Entonces, de esta manera yo puedo comprobarles cómo sí es necesario adquirir estas herramientas, despertar en nosotros todas estas habilidades, sobre todo la comprensión lectora es una de las mayores herramientas que necesitamos, sobre todo en un proceso de ser estudiantes, ¿no? Entonces, todas estas habilidades juntas nos van a ayudar a nosotros a poder socializar. Por eso es que esta materia de lengua y comunicación es muy importante, sobre todo, repito, en la vida de nosotros que estamos formándonos constantemente. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar un poco acerca de nuestra primera unidad, que consiste en la reseña y el comentario crítico. Sé que tal vez la palabra reseña ustedes ya la han escuchado en muchas ocasiones, pero vamos a entender en esta ocasión bien qué es una reseña. Esta viene siendo un tipo de texto expositivo argumentativo que consiste en una evaluación crítica de un objeto o de una lectura o de un video o de algo que tú estés trabajando o de una investigación, etcétera, ¿no? O de un texto literario. Por parte de un entendido de la materia o incluso de un simple usuario. Pueden hacerse reseñas de todo aquello que es legible para nosotros o porque vimos un video, porque vimos un documental,
eh, cualquier cosa que traiga información, nosotros podemos hacer una reseña de ello. El propósito de una reseña suele ser el de brindar una interpretación, una evaluación o un vistazo a aquello que yo ya leí y estoy haciendo precisamente una reseña. Muchas veces la reseña también puede servirnos como un método o una forma para estudiar o para conocer de qué se trata un texto, ¿sí? Dependiendo del recorrido del autor y de su capacidad argumentativa, las reseñas difieren entre sí. Esto va a depender, obviamente, de un texto. Pueden haber diferentes reseñas y por tal razón hay diferentes autores de estas reseñas. Entonces, por ese motivo, pues obviamente las reseñas pues van a variar, obviamente de acuerdo a la perspectiva que tiene cada uno de los autores de las reseñas con relación al texto del cual se está haciendo una reseña, ¿no? Sin embargo, estos vienen siendo bien importantes y yo decía que esto también te puede servir como una herramienta de estudio. Además de eso, las reseñas también son fundamentales porque invitan a otros lectores a leer precisamente aquel artículo, aquella lectura que tú ahora sí que reseñaste y por tal razón otras personas pueden interesarse en la lectura a través de la reseña que tú escribes. Sin embargo, hacer una reseña también tiene su proceso y no es algo tan sencillo. Con la reseña nosotros vamos a estar trabajando durante esta materia. ¿Qué es un comentario crítico entonces? El comentario crítico viene siendo una exposición oral o escrita en torno a un tema determinado, en la que el expositor expresa su opinión sobre el mismo de forma razonada, con argumentos claros y pertinentes. El comentario crítico está presente en nuestra vida diaria, como en las noticias, en las revistas, en la escuela, cuando intercambiamos ideas con el docente, con nuestros compañeros, o bien cuando tenemos una simple y sencilla plática con otra persona sobre algún tema en específico y nuestro punto de vista a veces viene siendo diferente al de esta persona. Entonces, ahí está presente el comentario crítico. ¿Por qué? Porque significa que estoy haciendo un comentario de acuerdo a lo que es mi. Y entonces, por eso, como les comentaba, una de las principales características entonces de lo que es el comentario crítico viene siendo que este es más bien una opinión y no una reinterpretación. El comentario crítico más bien lo que busca es hacer, o más bien dicho, juzgar un texto o algún tema sobre el cual se está tratando. Repito, el comentario crítico puede ser de manera oral